María Jiménez y Javier Marrodán, autores de un libro titulado Heridos y Olvidados, impulsado por el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Javier Marrodán, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la COPE. Muchas gracias. Cuando se produce un atentado, ¿un herido es oficialmente una víctima? ¿Tiene ese reconocimiento de forma oficial? La tiene, pero no de manera inmediata. De hecho, uno de los aspectos que tratamos en el libro es justamente cómo ha ido evolucionando la respuesta de la Administración del Estado a la condición de herido de tantas personas. En el libro se habla aparecen muchísimas cifras, y son las cifras de heridos oficiales, es decir, personas cuya condición de heridas en un atentado ha sido reconocida en un proceso judicial o administrativo. Por tanto, no son todos los que son, en el sentido de que hay otros heridos cuyo caso quizá no ha tenido ese reconocimiento. Oye, ¿y en la práctica qué supone que el Estado te reconozca como víctima del terrorismo? Pues en función de la gravedad de las heridas, pues tienen derecho a unas indemnizaciones. Por ejemplo, de los 4.808 heridos que hay reconocidos oficialmente, 60 de ellos son grandes inválidos, que es como el mayor grado de gravedad. O sea, son personas que tienen pues unas limitaciones muy importantes que exigen una atención permanente. Entonces, la indemnización que reciben es mayor que la de otros heridos, quizá con un pronóstico menos complicado. Por tanto, además de la reparación moral, hay una reparación económica. Tenemos tiempo para entrar en detalles. ¿Hay diferencias a la hora de reconocer a una víctima si ha sufrido el atentado en España o si lo ha sufrido fuera de nuestras fronteras? Hablo de un compatriota nuestro. No, en general los heridos que han resultado heridos fuera de España, casi todos han sido en épocas recientes, pues en Afganistán, sobre todo en algunas misiones desplegadas por militares o por guardias civiles en el extranjero. Entonces, es verdad que con el tiempo España ha ido mejorando la atención a los heridos, y entonces esas personas en general han visto reconocida su condición de heridos con relativa rapidez, mientras que en cambio heridos pues de ETA o del Grapo o de otras organizaciones terroristas de los años 70 y 80 tuvieron que esperar a veces hasta décadas para ver reconocida su condición de heridas. A ellos me voy a referir inmediatamente. Oiga, más allá del reconocimiento oficial que le puede hacer una administración, ¿qué tipo de reconocimiento buscan las víctimas del terrorismo? ¿Hay algo más? Pues hombre, yo creo que los perfiles son diversos. O sea, no me atrevo yo a hablar en nombre de todas las víctimas. Yo creo que ellas suelen resumir sus aspiraciones en tres palabras, que es memoria, dignidad, justicia. Entonces, creen que que debemos recordar lo que ha ocurrido. Ahora se habla de pasar página, pero hay que pasar la página después de haberla leído. Y ahí también ya como periodistas, tanto María Jiménez como yo, que habíamos trabajado en otros proyectos, pensamos que el periodismo ahí tiene una tarea pendiente, que es la de incorporar el testimonio, la historia de las personas concretas que han sufrido el terrorismo a la historia general de lo que ha pasado en España en relación con el terrorismo. Entonces, eso tendría que ver con la memoria. Dignidad, pues también tiene que ver con el reconocimiento institucional, oficial, que no simplemente es una indemnización o un reconocimiento económico. De hecho, yo creo que la mayoría se han sentido más abandonadas por las instituciones por cuestiones de carácter político, podemos calificarlo así, que por temas administrativos o económicos. Y justicia, porque ellos también aspiran de manera muy concreta a ver resueltos los casos o los atentados que les causaron esas heridas. Por tanto, memoria, dignidad y justicia. Entre las páginas de Heridos y Olvidados, te vas a encontrar con datos como este. En España, la mayoría de los heridos los han dejado los atentados de los asesinos de la banda terrorista ETA. La cifra se eleva a casi 2.600 personas. 1952. Ese año comenzaba la historia de la banda terrorista ETA con las reuniones en Bilbao de un grupo de universitarios vascos que no estaban de acuerdo con el trabajo que se estaba realizando desde el Partido Nacionalista Vasco.
Ellos entendían otra forma menos pasiva de defender el nacionalismo. Ante el temor de que surgiera un grupo paralelo, el PNV decidió integrar en sus filas a estos jóvenes, pero no hubo entendimiento. La consecuencia es que a finales de julio de 1959 nacía Euskadi Askatasuna, las siglas de ETA. 2 años después de su formación, la banda protagoniza su primer acto de violencia. Intentaron sin éxito descarrilar un tren en el que viajaban voluntarios franquistas. Y en 1968 llegaba el primer asesinato de ETA. La víctima, un agente de la Guardia Civil llamado José Ángel Pardines. Más adelante, ya en los últimos años del franquismo, los terroristas protagonizaron 2 atentados de extraordinaria repercusión. Mataron al entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, y a 12 civiles en una cafetería de Madrid. La década de los 80 fue la más sangrienta y concretamente el año 1980 el más trágico. Asesinaron a casi 100 personas en solo 12 meses. Desde el inicio de su actividad, el 42% de las personas muertas a manos de los terroristas han sido civiles, en total 361. El siguiente grupo más numeroso es el de los guardias civiles, seguidos de policías nacionales y de militares. El último atentado mortal relacionado con la banda etarra es el que acabó con la vida de un gendarme francés cerca de París en marzo de 2010 durante un tiroteo. Estoy hablando con Javier Marrodán. Él firma junto con María Jiménez este libro del que hoy te quiero hablar, Heridos y Olvidados. Javier, hablábamos antes del tiempo que tarda el Estado en reconocer a un herido como víctima del terrorismo. Algunas víctimas de ETA han tardado hasta 40 años en ser reconocidas como tal. ¿Cómo justifica un Estado esta indignidad? Pues es una buena pregunta para la que no tengo una respuesta. O sea, yo creo que también el Estado ha ido mejorando la manera de afrontar el terrorismo, no solo desde el punto de vista policial, sino también desde el aspecto administrativo o judicial. Por ejemplo, fue un gran avance, en este caso concreto, de delitos, la creación de la Audiencia Nacional, y a partir del año 79 pues empezó a haber una experiencia mayor y en general se tramitaron con más rapidez, ¿no? Casos que antes tardaban mucho más tiempo, ¿no? Y luego, hombre, también ha habido casos complejos pues de lesiones que no son físicas, pues de lesiones o heridas de carácter psicológico o psiquiátrico que han exigido pues informes periciales. O sea, ha habido casos complejos o que han tenido un camino largo hasta que han sido reconocidos. Pero me parece, aunque es verdad eso, que ha habido heridos cuyo caso ha tardado mucho en verse reconocido, creo que también hemos ido mejorando. O sea, que en los últimos años ha sido más inmediato. Por ejemplo, en el libro aparecen incluidos en esas grandes cifras algunos de los heridos de los atentados de las Ramblas y de Cambrils, que son muy recientes. No todos, porque todavía hay algunos expedientes que no se han resuelto, pero en fin, eso ya revela que ahora sí que se responde de manera como más ágil, ¿no?, a la situación de estas personas. Estamos en el capítulo de las víctimas de ETA. En el caso de las víctimas de ETA, usted va a entender perfectamente el sentido de esta pregunta. Casi cualquier español mínimamente informado va a entender perfectamente el sentido de esta pregunta. Usted trabaja en Navarra. Digo, en el caso de las víctimas de ETA, además de las consecuencias físicas o emocionales, también había una consecuencia social. Ser víctima de ETA en según qué lugares de nuestro país. ¿Está de acuerdo conmigo en que era un auténtico estigma? Bueno, totalmente. Hay personas, no en concreto para este trabajo, pero sí para otros que hemos hecho, también con María Jiménez, en las que hemos entrevistado a supervivientes de atentados, o sea, trataron de matar a algunas personas en Pamplona en concreto, sobrevivieron de manera a veces increíble o providencial, y recuerdo un caso concreto en el que cuando esta persona volvió a su trabajo se encontró con pintadas en la taquilla de su empresa, ¿no?, donde se cambiaba para empezar a trabajar, que decían: la próxima no fallaremos, ¿no? Entonces, claro, convivir con esa condición de superviviente o de herido, efectivamente en muchos casos ha sido complicado. O sea que al hecho o al episodio concreto del atentado había que añadir muchas veces los años previos de calumnias, de difamación, de persecución, incluso física, con manifestaciones, y luego pues muchos años también eso de abandono o de estigmatización, ¿no? Había gente que era casi un apestado a pesar de haber sobrevivido a un atentado de ETA, ¿no? Es increíble. Profesor, tras las víctimas de ETA, el terrorismo yihadista ocupa el segundo puesto
con más de 1.800 heridos. ¿Este tipo de terrorismo considera que ha hecho que se preste más atención a las víctimas que cuando en España vivíamos acciones, permítame la expresión, más domésticas? Sí, hombre, sin duda el 11 de marzo del año 2004 ha sido un punto de inflexión. España sufrió aquel día el atentado más importante o más grave de Europa en los últimos años, en las últimas décadas, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, y solo en ese atentado hay registrados oficialmente 1.761 heridos. Eso permitió engrasar, valga la expresión, la atención a todas estas personas, lo que hablábamos desde el punto de vista administrativo o judicial, ¿no? Hubo un juicio con relativa rapidez, y yo creo que aprendimos en todos los aspectos, ¿no? También en estos que pueden ser como más técnicos o más logísticos, ¿no? Y luego, bueno, pues también afortunadamente el auge del terrorismo yihadista ha coincidido con el declive de ETA. Digo afortunadamente porque al menos pues ETA, por las razones que sean, que de esto también se podría hablar extensamente, ha dejado de matar. O sea, en el País Vasco y Navarra hay ahora miles de personas que durante años vivieron con una escolta y con la posibilidad real de que cualquier día se los llevasen por delante, que ahora salen a la calle tranquilamente. Entonces, en ese aspecto hemos mejorado, ¿no? Ha crecido, en cambio, esta amenaza del terrorismo de signo yihadista, que, bueno, pues tuvo esa manifestación tremenda el 11 de marzo de 2004, pero también está más reciente en Barcelona, ¿no? Y otras concretas que ha habido en algunas ciudades españolas. Heridos y olvidados. Es un trabajo de los doctores María Jiménez y Javier Marrodán. Es un libro que refleja la historia de varios heridos en atentados terroristas. Javier, para ti, a nivel personal, digo desde el punto de vista emocional, de los sentimientos, ¿cómo ha sido enfrentaros a este tipo de testimonios? Pues impresiona mucho. Ya he comentado que yo he hecho ya varios trabajos relacionados con el terrorismo y las víctimas. Bueno, incluso trabajé bastantes años en el Diario Navarra, donde me tocó cubrir, ¿no?, en la época en la que todavía había atentados, muchas de estas informaciones. Pero me sigue impresionando el sentarme con alguien que ha padecido de manera directa el terrorismo. En este libro, aparte del componente más estadístico de datos y de eso, pues tablas con todo tipo de desgloses, pues por comunidades, por edades, por grupos terroristas, al final hay 5 entrevistas extensas a otras tantas personas heridas por el terrorismo, y bueno, y todas ellas pues fueron muy impresionantes, ¿no? El hecho de sentarte con alguien, como digo, que lo ha vivido, que lo ha sufrido en primera persona, pues me sigue impresionando. Creo que para hacerse cargo de verdad de qué ha supuesto el terrorismo, de qué es el terrorismo, es indispensable escuchar estas historias concretas con nombres y apellidos. Cuando uno de verdad se hace cargo de qué ha supuesto todo esto es cuando tiene delante el testimonio de las víctimas, ¿no? Por eso, lo comentaba antes, creo que es una responsabilidad periodística el incorporar esos testimonios al relato. Ahora que tanto se habla de la batalla del relato, creo que para contar bien lo que nos ha ocurrido es imprescindible que incluyamos en la historia esas experiencias concretas de quienes lo han sufrido, de las víctimas. Historias que, algunas de ellas, por ser muy reciente, son experiencias compartidas para la gente que vivimos en este momento en España. Por lo que ellos mismos os han contado a ti y a María, ¿cómo es el día a día de un herido en atentado? ¿Cómo condiciona la vida de una persona y la de su familia ser superviviente de un atentado, más allá de la discapacidad, de la huella originada por la barbarie del atentado? ¿Cómo viven? Pues una conclusión muy inmediata es que no son 4.808 heridos, sino 4.808 familias afectadas. Depende también, lógicamente, de la gravedad de cada caso, ¿no? Pero en Pamplona, por no irme muy lejos, en el año 85 pusieron una bomba a un policía nacional debajo del coche, que además era un policía que todos los días miraba, se agachaba para ver si le habían puesto algún artefacto. Aquel día, era además el mes de mayo, había nevado, estaba el suelo mojado, y bueno, pues le dio pereza agacharse y tuvo la malísima suerte de que justo aquel día le habían puesto la bomba. Entonces, esta persona perdió en el atentado las 2 piernas y un brazo. Bueno, además le rompieron los tímpanos, estuvo muchísimo tiempo ingresado. Claro, su vida
ha cambiado por completo. Va en una silla de ruedas desde aquel día del año 85, han pasado ya 34 años. Pero él estaba casado, tenía 2 hijas, toda su familia ha cambiado, la existencia de esa familia ha cambiado por completo. Entonces, viendo los casos concretos, pues te das cuenta eso de que hay muchas familias que han quedado, vamos, a las que el terrorismo ha hipotecado por completo la normalidad, bueno, pues, la vida más o menos corriente que llevaban hasta entonces. Es probablemente la historia que más te ha impactado. Esta de Pamplona, hombre, pues quizás sí, porque la tengo como muy cerca, ¿no? Incluso, bueno, yo recuerdo haber vivido en su momento aquel atentado, ¿no? Y conocí a esta persona. Pero de las entrevistas que citaba, al final del libro hay una que nos impresionó mucho, que en este caso no es tanto un herido como a su mujer, que es Ana Regui, esposa de un erchaina, que en el año 95 en Rentería sufrió un atentado, iba con varios compañeros en una furgoneta, les tendieron una emboscada y a través de un cristal que previamente habían roto de la furgoneta metieron varios cócteles Molotov con idea de quemarlos, vamos, a todos dentro del vehículo. Ellos consiguieron salir y este hombre tenía quemado el 60% de su cuerpo, o sea, el casco se le derritió encima de la cabeza. Entonces estuvo varios meses ingresado en la UCI, una situación crítica, conviviendo con la posibilidad de morirse todos los días durante varios meses. Él se había casado poco antes, tiene un niño de 2 meses y entrevistamos a su mujer, que nos contó, bueno, ya creo que tenía 26 años en aquel momento, cómo ha sido el día a día desde entonces, han pasado 24 años, hasta hoy, ¿no? O sea, cómo ha educado a aquel niño de 2 meses, del que apenas se podía hacer cargo, ¿no? Durante los meses o las semanas posteriores al atentado, cómo ha ido recuperando poco a poco la confianza en sí mismo de su marido, cómo le ha enseñado a hacer todo de nuevo. Entonces, ese caso pues sí que nos conmovió también por la generosidad de estas personas, ¿no? Y en concreto de esta mujer nos llamó mucho la atención cómo, a pesar de haber llevado una vida tan dura, pues sin embargo es, bueno, gente que se ha recompuesto también moralmente y que, bueno, sí, que te puede dar grandes lecciones de optimismo y sobre todo de generosidad. Para terminar, ¿un herido en atentado terrorista puede sanar? ¿Es posible superar algo así y pasar página? Sí, vamos, yo creo que muchos lo han hecho, ¿no? Decía antes que no me atrevo a formular, no sé, como una conclusión o un juicio por todas las víctimas, porque hay perfiles muy distintos, pero no tengo ninguna duda de que algunos, incluso arrastrando secuelas físicas muy potentes y que les limitan, ¿no?, de una manera grave, sin embargo, pues bueno, han conseguido rehacer su vida, también en ese aspecto más interior, ¿no? De, bueno, pues esto lo decía en realidad la madre de una víctima, que es una frase que también me impresionó en su momento, decía: yo no quiero vivir encadenada a los que han hecho eso a mi hijo, ¿no? Que había sufrido un atentado. Entonces no puede estar pensando todo el día en qué suerte han corrido esas personas, si las han detenido, si les han juzgado. Dice, sería como vivir encadenada a ellas. Permíteme, a tenor de esto que me dices, ¿hay heridos, en tu opinión, por tanto tú lo ves, es una forma subjetiva por lo que te han contado, por tu experiencia, hay heridos que hubieran preferido ser víctimas mortales para no vivir para siempre con ese etiqueta de víctima? Sí, hay algunos que sí, algunos lo cuentan. En concreto, una de estas entrevistas finales a las que me he referido es a un chico joven que tenía 18 años el 11 de marzo del 2004 y sufrió, él iba en uno de los trenes, sufrió heridas gravísimas y él en algún momento, lo dice, se sintió culpable por haber sobrevivido, viendo que tantísimas personas en aquel mismo atentado habían perdido la vida, ¿no? Y esto es algo sí que algún otro ha comentado. El tener ese sentimiento casi de culpa, ¿no?, por seguir vivos cuando otras personas en su misma tesitura murieron. Es increíble que todavía pueda haber alguien que pueda achicar, disminuir, justificar, intentar encontrar palabras que justifiquen tanta barbaridad. En todo caso, heridos y olvidados es el título. Sí. Y yo querría añadir dignidad, justicia y memoria. Javier, me decías. Sí, me parece que son 3 aspiraciones bastante razonables y creo que todos deberíamos compartirlas y poner lo que esté de nuestra parte para alcanzarlas. Enhorabuena por el trabajo. Gracias, me ha encantado el trabajo y como periodista me siento absolutamente orgulloso de saber que hay colegas que paran y que hacen esto,
heridos y olvidados. Gracias por atenderme y dar un beso a María. Gracias.